2 semanas para el parcial. Así que, nada, ya es momento de empezar a acelerar la práctica de ejercicios y ir cerrando temas y empezando a hacer algunos parciales. Pero bueno, ya es momento de empezar a eso. Todavía no es para entrar en desesperación. Eso quizás sea la semana que viene. Y hoy nos toca arrancar con el último tema. Lo que vieron con Mariano hoy es hidroestática. Y básicamente vieron el principio general de la hidrostática, vieron presiones y vieron teorema de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Estoy diciendo lo que vieron para que también si me lo confirmen, porque no sabía hasta hace un rato qué habían visto. Bien, entonces, ¿hasta acá se me escucha? ¿Está todo bien? Sí, perfecto, gracias, Sofía. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vieron hoy. Hay varios estados en los que se puede encontrar la materia, ¿sí? Estos son estados de la materia desde el punto de vista físico-químico, que son sólido, líquido, gaseoso o el cuarto estado sería plasma. No vamos a hablar mucho de plasma. Los 3 más importantes que uno ve en el colegio y demás son sólido, líquido y gaseoso. Y se caracterizan por cómo es la interacción entre las moléculas que conforman el cuerpo. Nosotros en particular, en toda la materia, trabajamos con cuerpos sólidos, cuerpos que no se podían deformar, que siempre tenían una misma forma y a lo largo de su trayectoria no cambiaba. Podían desplazarse, podían rotar, pero su forma no cambiaba. Esos son cuerpos sólidos. En esta última unidad de la materia, lo que vamos a ver es lo que se llama fluidos, que cuando decimos fluido estamos englobando 2 de estos estados de la materia, tanto lo que es líquido como lo que es gas. Si bien líquido y gas tienen diferencias, ¿sí? Lo que vamos a estudiar nosotros en esta unidad se aplica tanto a líquidos como a gas y lo vamos a llamar fluidos. Entonces, una de las primeras cosas que cambia, déjenme chequear una cosa. Una de las primeras cosas que cambia a la hora de trabajar con fluidos es que nosotros antes usábamos mucho la masa. Cuando trabajemos con fluidos, en lugar de usar la masa, lo que vamos a usar es la densidad. Sobre todo porque en la próxima clase vamos a trabajar con hidrodinámica, fluidos que tienen velocidad, que entran por un tubo y salen por la otra parte del tubo, ¿sí? Entonces hay un montón de masa que está circulando. Entonces, para independizarnos de eso, la masa la dividimos por el volumen y eso es lo que se conoce como densidad. La densidad, a diferencia de la masa, es una propiedad intrínseca, ¿sí? Recuerden cuando uno dice que una propiedad es intrínseca es que es independiente de la cantidad y se define como la masa dividido el volumen. Entonces, ustedes lo van a encontrar con esta letra, que es Rho mayúscula. A veces en los textos esta Rho perdón, esta creo que es Rho minúscula, perdón. Esta Rho se usa para el peso específico, a veces se usa para densidad, depende del autor. También pueden llegar a encontrarlos como delta, ¿sí? De hecho, yo uso delta para la densidad, entonces si en algún momento me olvidé de escribir Rho y escribí delta, sepan que estoy hablando de lo mismo. Y tiene unidades que son de masa dividido volumen. Fíjense, estas son las 2 unidades típicas con las que ustedes se van a encontrar cuando trabajen con fluidos, que son los kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Kilogramos, unidad de masa, metro cúbico es unidad de volumen, o gramos, centímetro cúbico. Para pasar de una unidad a la otra es muy similar a cuando teníamos metros sobre segundos y queríamos pasar a kilómetros sobre hora, ¿sí? Había que pasar la unidad de arriba, la unidad de abajo, se dividía, ¿sí? Yo les dejo acá el pasaje rápido. Si ustedes están en kilogramos sobre metro cúbico,
Si dividen por 1000 van a llegar a gramos centímetro cúbico y el paso inverso es multiplicar. En general esto se lo acuerdan porque una densidad que uno se acuerda siempre es la del agua. La del agua vale 1 gramo sobre centímetro cúbico, es la unidad de densidades, ¿sí? Pero en gramos centímetro cúbicos. Nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional, que es metros, kilogramos y segundos. Entonces, vamos a querer tener este tipo de unidades. Entonces, acuérdense que el agua va a ser 1 gramo centímetro cúbico. Nosotros vamos a multiplicar por 1000 para obtenerlo en kilogramo metro cúbico. Bueno, esto ya lo dije. Esta es la del agua, se los dejo anotado acá. Pero después de hacer un par de ejercicios, esto se lo van a saber de memoria. Comentario con respecto a esto. La densidad del agua es un dato. En la guía les va a decir que ustedes tienen agua circulando o cosas por el estilo, les va a aclarar que es agua. Bueno, sepan que la densidad ya la saben, no hace falta que se los diga el problema. Si es una densidad un poco más complicada, como el mercurio o el aceite, probablemente ustedes tengan que calcularlo o se los digan de forma específica. Entonces, lo que hoy vamos a ver es la parte de hidroestática. Esta unidad se divide en dos grandes grupos, hidroestática, hidrodinámica. Siempre que ustedes tienen el sufijo estática, quiere decir de que las cosas están en reposo, ¿sí? Y cuando tengan la parte dinámica es que hay movimiento o queremos estudiar el por qué se mueve. Entonces, lo que vamos a ver hoy es todo fluido que está quieto. La próxima clase con Cristian van a ver la parte dinámica, cómo se está moviendo los fluidos. Básicamente hoy vamos a estudiar el vaso con agua sobre la mesa, recontra aburrido. Entonces, bueno, hoy va a ser todo con velocidad cero. La clase que viene van a ir con una velocidad distinta de cero. Acá estamos, ¿todo bien? Entonces, así como cambiamos, perdón, no es que cambiamos, sino que en lugar de usar la masa vamos a empezar a trabajar con la densidad porque es más cómodo. Acá pasa lo mismo con el tema de fuerzas. Nosotros en sólidos, en todo lo que vimos de mecánica en las unidades anteriores, trabajamos con el concepto de fuerzas, ¿sí? A lo sumo, bueno, torques. Acá para lo que se hace es muchas veces pensar la fuerza sobre un área. Entonces, para relacionar ambos es que se define lo que es la presión, que es la fuerza dividido el área, ¿sí? Esto tiene unidades de Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Nosotros, en lugar de decir, bueno, se aplica una fuerza en un fluido, lo que vamos a decir es que hay una presión. Y, bueno, esto es una fórmula general, ¿sí? No, que la presión sea fuerza sobre área, eso lo pueden utilizar en cualquier rama de la física. En particular en fluidos, se puede escribir con lo que se conoce como la presión hidrostática, ¿sí? Acá el ejemplo típico es, imagínense que ustedes tienen un vaso con agua que tiene una altura h, ¿sí? Y arriba hay una presión, ¿sí? Que viene de un fluido que está parado encima del agua, por ejemplo, podría ser el aire, ¿sí? Entonces, esta presión que está acá arriba podría ser la presión atmosférica, por ejemplo. Podría estar cerrado y podría ser otra presión, no hay ningún problema. Pero si yo quiero saber la presión en el punto más bajo de este fluido, la cuenta que se hace es la presión que tengo arriba más este término que se llama la presión por la columna de líquido, ¿sí? Se llama por la presión columna de líquido porque emula, bueno, una altura de agua o de algún líquido que uno tenga. Entonces, este término es el producto entre la densidad del fluido, la gravedad, ¿sí? 10, eso como siempre, y la altura que tengo. Entonces, la presión en este punto, en el punto más abajo, es la presión que ejercen todos los fluidos. Todos los fluidos que yo tengo encima me están presionando.
El agua presiona en este término, ¿sí? Y la atmósfera estaría presionando en este término que está acá. ¿Hasta acá me siguen? ¿Quieren que explique de vuelta? Vale la redundancia, pero voy a aprovechar para tomar agua. Entonces, yo acá quiero, esto se me fue para atrás, quiero aclarar una cosa con el tema de unidades. Hay muchas unidades de presión, ustedes algunas ya las vieron en química. Por ejemplo, yo acá les dejo las equivalencias de la presión atmosférica, que se puede escribir como una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 101.300 pascales. Para el sistema internacional, que es el sistema con el cual nosotros vamos a hacer las cuentas, esta es la unidad. Va a ser en pascales. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer una cuenta, no lo trabajen en atmósfera, no lo trabajen en milímetros de mercurio, trabajenlo en pascales. Y eso hace que este término que está acá también tenga que venir en pascales. Entonces, para que esto venga en pascales, vamos a usar el sistema internacional, que lo que me dice es que la densidad la use en kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad va a venir en metros sobre segundo cuadrado, y la altura, que este es en el que uno suele tener problemas, va a ir en metros, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen el producto de esas tres unidades, esto que está acá les va a salir en pascales y no van a tener ningún problema. Van a poder sumar con los pascales que tienen a la izquierda. Entonces, eso préstenle mucha atención porque suele ser fuentes de errores pavos y que, nada, les pueden contar puntos en el examen. Que, nada, la mitad de la nota de la materia la pone el segundo parcial, entonces es el parcial en donde menos se van a querer equivocar. Por lo menos en pavadas. Bien. Profe, Sí, una pregunta. Ahí tenés densidad en kilogramos por metro cúbico. sí. Gravedad, metros sobre segundo cuadrado, altura en metros. Simplifico las dos Dale, ¿lo metros de hago? arriba y abajo me queda metro solo, no me queda metro cuadrado. Ahí vamos. Bueno, no sé, estaré equivocando. No, no, no. Vamos a acomodarlo bien porque capaz que eso marea. Segundo cuadrado y metro. Entonces, fíjate que acá es como un poquito más difícil, pero mirá, lo voy a reordenar así. Todavía no voy a simplificar. Acá tenés kilogramo por metro segundo cuadrado. El producto de estas dos es Newton. Sí, sí, ahí. Acordate que Newton es masa por aceleración. Claro, perfecto. Acá tachamos el 2 con este y te queda la unidad de área. ¿Sí? El Newton sobre metro cuadrado. ¿Está bien? Perfecto, gracias. ¿Sí? Es una cuenta medio complicada para hacer de unidades, pero bueno, uno lo hace una vez, ya le queda en la cabeza de que todo cierra y puede seguir para adelante. No lo usamos mucho en este laboratorio. En el laboratorio presencial se usaba más, o ocurría más, pero fíjense que este tipo de análisis de unidades es muy importante porque les avisa si ustedes están haciendo alguna macana o no. Si a mí las unidades no me cierran, bueno, voy a tener que revisar las cosas. Entonces, este análisis de unidades parece una pavada, pero no es recontra importante. Bueno, volviendo al tema. Esta presión que yo escribí acá, esta fórmula, esto va a ser más diccionario ahora, se llama presión total o presión absoluta o presión barométrica. La van a encontrar es las tres formas. Y conceptualmente, esto representa la presión que todos los fluidos ejercen sobre ese punto. ¿Y por qué es importante diferenciarla de otra? Bueno, muchas veces la presión atmosférica es muy predominante en la presión total. ¿Sí? Y hay muchas cosas que son sensibles a cambios en presiones más chicas que la atmosférica. Entonces, lo que muchas veces se hace es a la presión total descontarle la presión atmosférica y eso se lo llama presión relativa o manométrica. Esta presión conceptualmente lo que representa es la presión que todos los fluidos hacen sobre ese punto
excepto la atmósfera. ¿Sí? No estoy contando la atmósfera en este cálculo. ¿Sí? Se lo descuento la presión total. ¿Para qué sirve esto? Si se acuerdan el aparato con el que les miden la presión a ustedes, acá vienen mis pocos conceptos de medicina, el que les enrollan en el brazo y les empiezan a inflar, bueno, ese lo que hace es medir justamente la presión relativa, ¿sí? Le descuenta la presión atmosférica, pues si no, no mediría nada, mediría siempre lo mismo, es enorme la presión atmosférica comparada con la presión que el médico quiere medir. Entonces, esto se lo van a cruzar en la guía, a veces les van a pedir presión absoluta o presión total y a veces les van a pedir la manométrica o la relativa. Sepan cuál es cuál, la cuenta es la misma, lo importante es si le sacan la atmosférica o no. Entonces, vamos a hablar ya con uno de los, el tema de esta parte de la guía, que es lo que se conoce como principio general de la hidrostática. Lo que tiene fluidos es que las cosas salen como muy derecho. Nosotros hoy creo que vamos a hacer 3 problemas y salen en 2 renglones. Lo importante es identificar cuál de los conceptos voy a usar. Y cuando uno trabaja en fluidos, lo primero que hace es preguntarse, ¿esto se mueve o no se mueve? En el caso de la clase de hoy es muy sencillo, hoy las cosas no se van a mover, vamos a estar dentro de hidrostática. Y dentro de hidrostática yo tengo 2 cosas con las que puedo resolver el problema. El principio general de hidrostática y Arquímedes. Listo. O es uno o es el otro. Chau. Entonces vamos a arrancar con el principio general de la hidrostática, que lo que me dice es... a ver, ¿yo lo puse esto? Sí. Nos dice, partiendo de la forma que escribimos la presión total, ¿sí? La presión que todos los fluidos hacen sobre un punto, lo que dice el principio general de la hidrostática, en palabras mías, es que en un fluido, a igual altura, tenemos la misma presión. ¿Sí? Y ahora vamos a ver una serie de ejemplos de cómo trabaja esto. De vuelta, grábense esto. Dentro de un fluido, ¿sí? Un fluido en reposo, ¿sí? Estamos en hidrostática. A la altura que yo estoy, tengo siempre la misma presión. Entonces, imagínense una pileta, ¿sí? ¿Dónde está el caso? ¿Sí? Con la gravedad yendo hacia abajo, ¿sí? Y hay como 4 personas. Entonces, la persona A, ¿sí? Está a la misma altura que la persona D, ¿sí? No importa que uno esté a la izquierda y el otro está a la derecha. Bueno, esas 2 personas, como están a la misma altura, van a tener la misma presión. Diferente va a ser la persona que está abajo, ¿sí? La persona que está abajo, cuando ve para arriba, ve toda esta cantidad de fluido que tiene encima, que es una cantidad menor a la que ve, por ejemplo, la persona A o D, que ven todo esto de fluido. Entonces, esta persona B va a sentir una presión mayor que lo que siente la persona A o la persona D. De la misma forma, la persona que está casi en la superficie, esta C, ve una cantidad de fluido mucho menor que la que ven las otras 3. Entonces, esa persona C va a sentir una presión total menor que las otras 3. ¿Se entiende o es muy trabalengua? Voy de vuelta, si no. ¿Sí? Miren que ahora lo voy a complicar. Entonces, quedarían así las relaciones. A va a tener una presión menor que B, A va a tener una presión mayor que C, y A y D tienen la misma. Entonces, imagínense que ahora tienen, no una pileta, porque sería como muy difícil, pero sí un vaso de agua de este estilo. ¿Sí? La gravedad siempre mirando hacia abajo. Esto está de frente a ustedes. Entonces, acá va a pasar lo mismo. La persona B, ¿sí? Es la que está más abajo. No importa la forma que tenga el vaso. Lo que importa es la altura desde mi origen de coordenadas. O sea, de B, lo que ve es todo este líquido. ¿Sí? B es el que va a tener una mayor presión total. A y D, de vuelta, van a tener la misma presión. Están a igual altura. Entonces, no importa que A tenga todo este líquido encima y B tenga acá una tapa.
D lo está viendo a través de esta tubería. Entonces, A y D están a la misma altura, están en el mismo fluido, entonces por el principio general de la hidrostática, para que esto se mantenga en equilibrio, tienen que tener la misma presión. Y bueno, C al final del día va a tener la mínima presión. ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien? Voy a hacer uno más, que es el caso cuando uno tiene dos fluidos. Y este va a ser el que vamos a usar mucho para los ejercicios. Entonces, yo ahora voy a hacer un ejercicio de esto que se suele llamar tubo U, ¿sí? Porque tiene forma de U, no sé si se dieron cuenta. Pero imagínense que ustedes tienen dos líquidos que son, ¿cómo se llama? Inmiscibles, que no se pueden mezclar. Y esto queda en equilibrio, ¿sí? Hoy todo es equilibrio. ¿Cómo aplico este teorema general de la hidrostática a este tipo de fluidos? Bueno, hay una zona. A ver, para que yo esto lo tengo escrito. Así. Vamos a trabajar con 4 puntos. A, B, C y D, ¿no? No los dibujé, que nabo. Acá estaría A y acá estaría B, ¿sí? A la misma altura. C y D. Entonces, yo venía diciendo, en un fluido a igual altura, misma presión, ¿sí? Así de derecho. Entonces, yo acá veo que A y B están a la misma altura. Ahora, ¿están dentro de un mismo fluido? Bueno, no. A está en el fluido celeste y B está en el fluido amarillo. Son dos fluidos totalmente distintos. Entonces, en ese caso, yo no puedo decir que A y B tienen la misma presión. Están a igual altura, pero son fluidos distintos. Si yo hubiese puesto acá un punto, no sé, E y un punto F, ¿sí? Acá sí podría decir que los dos están a la misma presión, porque la altura es la misma y el fluido es el mismo, es el fluido celeste. Entonces, este tipo de problemas se suele resolver aprovechándose de lo que se llama la interfase. La interfase es la zona en la que está la frontera entre los dos líquidos, ¿sí? Que sería este punto que está acá, ¿no? Ven que en ese punto yo arriba tengo el amarillo, abajo tengo el celeste. Me sirve como un comodín. Es un punto que es de los dos colores, si lo quieren poner de alguna forma. Entonces, por ejemplo, en el punto D, ¿sí? Está a la misma altura que el punto C, y como está dentro de esta frontera, es como si compartieran color. Entonces yo puedo decir que la presión en C y la presión en D es la misma. Entonces, esto en tubos en U se usa mucho porque me da una igualdad. Yo puedo escribir la presión en C como la presión atmosférica más este cacho de líquido. Tiene que ser igual a la presión en D, que va a ser la presión atmosférica más este cacho de líquido amarillo. Entonces, como recordatorio, la presión en A y la de B son distintas y la presión en C y en D van a ser iguales. Ahora vamos a hacer un ejercicio de esto. Dale, Sofía. No sé si se me escucha. Sí, 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 sí. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, porque tengo problemas con el micrófono. Está bien, sí, escribí, no hay drama. Yo tenía una duda porque yo tenía pensado que, bueno, cuando la planteaste por primera vez pensé que la D no tendría la misma presión debido a que el fluido que tiene arriba, ese fluido amarillo, no es el mismo que el fluido que tiene C. Claro, el truco está ahí. Vos, eso es lo que se llama la interfase, es el límite entre los dos fluidos. Entonces, donde vos te parás en D es en un punto que lo podés considerar que es del fluido azul, ¿sí? Como también lo podés considerar que es del fluido amarillo. Entonces, yo no lo dije acá, pero cuando uno hace el principio general de hidrostática, lo que necesita como en primera instancia es matemáticamente que haya un camino que conecte ambos puntos sin cambiar de fluido. ¿Sí? La premisa sería esa. Dado dos puntos,
si los dos están a la misma altura y existe un camino que conecta a los dos, sin cambiar de fluido, yo puedo decir que los dos tienen la misma presión. Entonces, para el punto C y D, existe un camino que conecta a los dos, que es yendo por acá abajo, donde fíjate que yo nunca cambio de fluido, siempre estoy en el celeste. Entonces, si existe ese camino, yo puedo aplicar el principio general de la hidrostática. Distinto es entre A y B, porque si yo voy por arriba, estoy en el fluido blanco, ¿sí? Y después cuando entro en el amarillo, acá ya está. Ya no puedo decir que tenga la misma presión. Cambié de fluido. Y lo mismo si voy por abajo. Voy a cambiar del celeste al amarillo. ¿Se entiende o me fui muy matemático? No, se entendió mejor ahora. Me había quedado la duda porque decía, bueno, en C es azul y en D No, amarillo. piensen en las interfaces como si fueran comodines. Es de los dos colores, celeste y amarillo. Pero Claro. solamente en la interfase, no lo pueden hacer en otro punto. Claro, entiendo, me quedo ¿Está bien? mejor. Sí, gracias. Perfecto. No, nada. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 3. Nada, estos ejercicios son muy cortitos. La idea de hoy es que pueden hacer, creo, hasta el ejercicio 10 o 11. Creo que hasta el 9. Ahora reviso. Y dice que ustedes tienen un tubo en U sencillo, que es lo que yo les dibujé, que tiene mercurio. Se agregan 13,6 centímetros de agua en la rama derecha y la pregunta es cuánto se eleva el nivel de mercurio en la rama izquierda a partir del nivel original. Entonces, esta sería la situación. Imagínense este celeste, lo debería haber dibujado gris, ¿no? Esto es mercurio. ¿Sí? Como solamente tengo mercurio, lo que va a pasar es que de ambos lados, en ambas ramas, voy a tener el mismo nivel. Porque está en equilibrio y solamente tengo mercurio, lo que pasa es que todo llega a la misma altura. Entonces yo ahora le agrego agua a la derecha, ¿sí? Vamos a cambiar de puntero. Desde acá le empiezo a tirar agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el mercurio, para los que no sepan, tiene una densidad que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Es más de 13 veces más pesado que el agua. Entonces, los fluidos, cuando están en equilibrio, se acomodan el más pesado hacia abajo y los más livianos hacia arriba. Entonces, el agua lo que va a hacer es empezar a empujar a el mercurio que estaba en esta rama de la derecha, lo empieza a tirar para abajo. ¿Sí? Ahora, así como lo empieza a tirar para abajo, parte de ese mercurio que estaba a la derecha va a pasar a la izquierda y va a hacer que aumente la rama izquierda, ¿sí? Entonces, de vuelta, yo echo el agua va a empezar a desplazar el mercurio hacia abajo y ese mercurio va a hacer que crezca la rama izquierda. Entonces, uno va a llegar a una situación así. Qué maestro de Paint que soy. Esto sería agua en azul oscuro y esto sería el mercurio. Entonces, lo que pasa es que esta rama izquierda sube y la rama derecha baja, ¿sí? Y lo van a hacer en la misma cantidad, ¿no? Porque siempre voy a tener la misma cantidad de mercurio. No se me va a perder. Entonces, ¿por qué puse eso? No me acuerdo. Creo que redibujé el dibujo. Bueno, no importa. Entonces estamos en esta situación. Tenemos 13,6 centímetros de agua a la derecha y tenemos que saber cuánto aumenta el mercurio que tenemos a la izquierda, ¿sí? Cuánto subió. Entonces, usando lo que aplicamos, lo que les conté hace un ratito, ¿sí? Para usar el principio general de hidrostática en estos tubos en U, lo que hacemos es pararnos en la zona que es de interfase, ¿sí? Que nos funciona como comodín. Y decir, bueno, a esta altura, ¿sí? Que es esta raya que yo marqué acá, voy a tener la misma presión de ambos lados. Entonces, la presión a la izquierda va a ser igual a la presión a la derecha. Avísenme si quieren que vuelva para atrás. Pero básicamente el concepto es decir, presión a la izquierda igual a presión a la derecha, ¿sí? Fíjense que hay un camino que conecta este punto con este punto sin cambiar de fluido, que es ir por abajo.
Exactamente igual que en el ejemplo que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Entonces, ¿cómo escribo la presión a la izquierda? Bueno, a la izquierda voy a tener, este tubo está abierto, ¿sí? No lo dije, aprovecho de decirlo ahora. Siempre que ustedes tengan cosas abiertas, ¿sí? Que estén en contacto con la atmósfera, siempre la presión es la atmosférica. Entonces tengo acá, quiero cambiar de cursor, donde está la pluma. Entonces tengo la presión atmosférica haciendo presión desde arriba, tengo aire. Y además tengo toda esta cantidad de líquido presionando, que lo voy a escribir así. La densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio que tengo, que no sé cuál es. Y del lado derecho me va a pasar lo mismo. Tengo aire presionando desde arriba, presión atmosférica, y esta columna de fluido, que es agua. Entonces voy a tener la densidad del agua, que es 1000, gravedad, por la altura que, fíjense que la pasé de centímetros a metros. Así todo me da en pascales. ¿Se entiende esta igualdad? Porque esto es, el problema básicamente está acá. ¿Quieren que lo repita? Voy de vuelta. ¿Se entiende? Profe, Dale. perdón, Sí, sí, sí. lo siento. No, no me molesta. No quise interrumpir. La altura no es la misma, o sea, en la presión izquierda tenés No, altura son distintas. celeste. Uh-huh. Son Claro. distintas, sí. Porque las densidades son distintas. Claro, entiendo. Ahora, de hecho, a ver, esto no se tenía que ver. Entonces, voy a hacer un poquito de cuenta. Entonces, la presión atmosférica con ambos lados se cancela. Entonces, fíjense que lo que les queda es, bueno, este término y este término son iguales. Entonces, si ustedes quieren, la gravedad la podemos cancelar y les queda la densidad del mercurio por la altura, la densidad del agua por los 13 centímetros. Entonces, fíjense que la densidad del mercurio es más grande. Entonces, el producto de densidad por altura me tiene que dar lo mismo a ambos lados. Entonces, yo tengo algo muy denso a la izquierda, entonces voy a tener que tener una altura chiquita, comparada con la derecha. Y a la derecha tengo algo poco denso, como el agua, entonces voy a tener mucha altura. ¿Sí? Nada, ustedes pueden hacer la cuenta, pasan la densidad del mercurio para el otro lado dividiendo. Yo no sé, se las voy a anotar acá por las dudas, pero esto lo pueden googlear. La densidad del mercurio es 13.600. Creo que al final de la guía hay un compendio de densidades que pueden usar, pero si no, acá tiene la del mercurio, es dato. Entonces esto más o menos les va a dar 1 centímetro, ¿sí? Redondeando va a ser 1 centímetro. Entonces, hasta acá está la cuenta. Entonces, si uno va a la respuesta le va a decir que es 0,5. ¿Por qué le va a decir 0,5? Bueno, porque originalmente estábamos acá, ¿sí? Me pide esta distancia, ¿sí? Que esta distancia va a ser la mitad de lo que se desplazó de agua a la derecha, ¿no? Porque el agua a la derecha, lo que vino fue hacia la izquierda, entonces lo que me está faltando es la mitad, ¿sí? Fíjense que me pide esta distancia y yo para la cuenta usé el doble, usé de acá hasta acá, ¿sí? Comentario, ¿sí? O sea, el resultado divídanlo por 2, acuérdense de eso. Pero bueno, la física ya está hecha. ¿Se entiende esto último? Voy a hacer de cuenta que sí, ¿está bien? Bueno, el ejercicio terminó ahí. Eso es lo que tiene la guía de fluidos. Si ustedes venían atrasados, ¿sí? Fluidos no les va a costar tanto ponerse al día. Y además no tiene tanta relación con cuerpo rígido. De hecho, no hay cuerpos rígidos. Entonces, no es una guía que salga en mucho tiempo. Obviamente, háganla. Suele ser de los ejercicios que más salen. Pero son ejercicios cortos. Y para mí son sencillos. Entonces, vamos a continuar con el último tema de hoy.
Déjenme chusmear la hora. 11:02, estamos re bien. Vamos a ver lo que se llama el principio de Arquímedes. Que muchos de ustedes quizás esto ya lo vieron en el colegio, pero lo que dice el principio de Arquímedes es que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido dentro de un fluido, lo que hace el fluido es ejercer una fuerza hacia arriba, sobre este cuerpo, igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. O sea, lo que está haciendo el fluido es echarme al cuerpo del fluido. Obviamente esto en sólidos no pasaba, porque un sólido no se podía meter dentro de otro, pero ahora que tenemos fluidos sí. Entonces, la reacción que va a tener el fluido porque un cuerpo está entrando en él es tratar de expulsarlo. Y lo hace a través de una fuerza que se llama empuje. Entonces, imagínense que están en un vaso con agua o una pileta de este estilo y uno tira un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo sólido. Entonces, ese cuerpo lo que va a hacer es desplazar un volumen hacia afuera del líquido y producto de eso va a sufrir un empuje. Mariano les hizo toda la demostración de dónde sale la fórmula de empuje. Yo eso no lo voy a pasar por alto. A lo que ustedes llegaron es que esta fuerza de empuje, que es hacia arriba, se puede escribir como la densidad del líquido por la gravedad por el volumen de sumergido que tenga el cuerpo. Entonces, acá cosas importantes. Fíjense que la densidad que importa es la del líquido. Mientras más denso sea el líquido, mayor va a ser el empuje. Y después lo otro importante es que es el volumen sumergido. En este dibujito, el volumen sumergido es el volumen total. Pero uno puede sumergir, no sé, la mitad del volumen. Entonces, el empuje va a tener que calcularlo. ¿Sí? Entonces, las dos cosas a tener en cuenta acá es, presten atención a cuánto es el volumen sumergido. No siempre es el volumen total. Va a depender de los distintos ejercicios. Y después, la densidad que va en el empuje es la del líquido, no la del cuerpo, es la del líquido. Entonces, como estamos en equilibrio, esto va a ser un problema de equilibrio. Y los problemas de equilibrio ustedes saben cómo se resuelven. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, lo que van a plantear cuando tengan un problema de Arquímedes es Newton igualado a 0. ¿Y qué es lo nuevo? Que tiene una fuerza que se llama empuje, que no se la tienen que olvidar porque es lo importante del ejercicio. Hasta acá estamos todos de acuerdo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 6, que dice: un bloque pesa 5 newton en aire. ¿Sí? O sea, yo lo agarro en una balanza. Recuerden que la balanza lo que mide es la normal. Que vuelvo a repetir, la balanza lo que mide es normal. Va a haber de este tipo de ejercicios. Yo lo peso y me da que 5 newton. Bueno, buenísimo. Y después se sumerge en agua y ese cuerpo termina pesando, o mejor dicho, lo que me muestra la balanza es que es 4,55 newton. Y la pregunta es cuál es la densidad del material. Entonces, ¿tiene sentido esto de que yo lo peso 5 newton en aire y 4,55 en agua? O sea, ¿tiene lógica? O sea, si yo peso, no sé, 70 kilos, voy a la farmacia, peso 70 kilos, ¿sí? Después me peso dentro de una pileta y me da 60. ¿Con cuál de los dos me quedo? No entiendo bien la pregunta, pero está bien igual que pese menos en el O sea, agua. ¿está bien decir que pesa? O sea, no. el peso, Claro, el peso es masa por gravedad, Sí, siempre. sí, sí. ¿Cambió mi masa? ¿Adelgacé por haberme metido en una pileta? No. Esto que está pasando es porque lo que está midiendo la balanza es la normal. Grábenselo. La masa no cambió. Cuando uno está en equilibrio, la normal es M por G. Ahora vamos a ver que cuando uno está dentro del agua, la normal es M por G más el empuje. El empuje me está
bancando o me está haciendo una fuerza hacia arriba, ¿sí? Que ayuda a la normal, de manera que yo vea un peso más chico. Entonces, sí, me tengo que quedar con la farmacia, como dice Sofía, pero sería más lindo quedarse con el otro porque hay que hacer. Entonces, tenemos la balanza, en aire ponemos el peso, ¿sí? Las fuerzas son normal y peso, ¿sí? Entonces, como estamos en equilibrio, normal es igual a peso, y lo que mide la balanza es la normal, o sea que esto me dio 5 newton, bueno, el peso es 5 newton, ¿sí? Entonces, de acá podría ya saber que la masa es medio kilo, ¿sí? Lo divido por 10 de la gravedad, la masa es 0,5. Entonces, ahora mandamos todo a agua, ¿sí? Sumergimos la balanza en agua, ¿sí? No hagan esto en casa, obviamente. ¿Y cuáles son las fuerzas? Bueno, normal y peso, seguro. Y además, tengo el empuje. Entonces, este sería mi diagrama de cuerpo libre. Normal y empuje hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, como estamos en equilibrio, me queda que los dos que van para arriba son normal más empuje igual a peso. Entonces, la normal, ¿sí? Es el que me está dando 4,55. La balanza lo que mide es normal, no mide peso. ¿Sí? Y el peso yo ya lo sé. El peso sigue siendo masa por gravedad. 0,5 por 10, los 5 newton. Entonces, de ahí yo me puedo despejar el empuje. Me está dando que el empuje es 0,45 newton. Ese empuje, ¿sí? Lo podemos escribir como la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, ¿sí? La densidad del agua es 1000 por 10 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, por el volumen, que no sabemos cuánto es. Pero lo puedo despejar, ¿sí? Me despejo el volumen, bueno, acá se los dejo en notación científica, lo despejé en metros cúbicos, que es la unidad de sistema internacional, y me dio eso. Entonces, ¿a mí qué me pregunta? La densidad del material. ¿Y qué es la densidad? Masa sobre volumen. Agarro la masa, divido por el volumen, y ahí obtengo cuál es la densidad del material que estuve sumergiendo. ¿Sí? Fíjense que esta es la densidad del material y la del agua es 1000. Este objeto es como 11 veces más pesado que el agua. ¿Se entendió? Bueno, vamos a hacer el último. No sé si quieren consultar algo. Si sigo. Voy a hacer el último, que es este ejercicio 8, que es quizás de los más complicados de la guía, pero bueno, es de lo que puede llegar a aparecerles en un parcial. Acá todo bien. Empuje y flotabilidad, sí, a veces se los suele llamar flotabilidad. A veces flotabilidad depende del autor, a veces flotabilidad es el empuje por unidad de volumen. Pero básicamente el concepto es el mismo. Igual no estoy tan familiarizado con flotabilidad. Pero va de esa mano. Va por ahí. Bueno. Nada, este ejercicio es un poco más complicado de los anteriores, así que cualquier cosa me paran y volvemos para atrás. A esta altura de la materia ya saben que no hay drama con eso. Bien. Un bloque cúbico de madera, ¿sí? Tiene 10 centímetros de lado, ¿sí? O sea, esto, acuérdense que 10 centímetros de lado quiere decir que son 10 centímetros de ancho, 10 de altura, 10 de profundidad. Y está en equilibrio en una interfaz que es agua-aceite. O sea, fíjense que el agua es más pesada que el aceite. ¿Sí? Se va a quedar abajo, el aceite se queda arriba y arriba tengo el aire, obviamente, que es el menos denso de los tres. Y me dice que la cara inferior, o sea, este lado, está 1.5 debajo de la interfaz. ¿Sí? La interfaz, de vuelta, es el límite entre los dos fluidos. La densidad del aceite es 790, la del agua es 1000. Entonces, me dice, determine la presión, y fíjense que les dice la manométrica, o sea,
olvidémonos de la presión atmosférica, sobre la cara de arriba y sobre la cara inferior. Y bueno, después la parte B la vamos a hacer en un ratito. Vamos a arrancar con la A. Entonces, me pide la presión manométrica. ¿Sí? Entonces, yo acá les tengo el dibujo. Acá tenemos 1,5 centímetros. Desde acá, desde la cara superior hasta la cara, hasta lo que se llama superficie libre de líquido, ¿sí? El final del fluido. Y tengo 1,5 centímetros y medio también, desde la interfase hasta el bloque de madera. ¿Sí? Esto porque justo se da que... perdón, Fiorella, a la anterior, disculpa, ¿este? Perdón, avísame cuando terminas y sigo. Buenísimo, gracias. Entonces, volvemos, vamos para atrás. Entonces, esta sería la situación. Y yo tengo que calcular la presión manométrica en la cara de arriba y en la cara de abajo. Entonces, ya vimos que la presión manométrica es la presión que ejercen todos los fluidos menos la atmósfera sobre un punto de lo que yo estoy analizando. Entonces, por ejemplo, en este punto de acá arriba, ¿sí? Cuando yo necesito saber la presión manométrica o la presión total, lo que hago es, este punto me fijo qué fluidos tengo encima. Bueno, tengo este cacho de aceite, ¿sí? Y después tendría toda la atmósfera, ¿sí? Como es la manométrica, la atmósfera no me interesa. Entonces, si yo quiero calcular la presión en la cara superior, bueno, tengo que calcular la presión que me hace ese cacho de aceite, ¿sí? Esa pequeña altura de 1,5 centímetros. Y eso es fácil de calcular. Acuérdense que es la densidad del fluido por la gravedad por la altura. ¿Sí? La altura la pasamos a metros, la densidad del aceite es dato, y uno puede sacar que la presión manométrica en la cara de arriba es 118,5 pascales. Y ahora vamos a la parte de abajo. Entonces, la parte de abajo, ¿sí? Yo me tengo que fijar cuáles son los fluidos que me hacen presión. Bueno, me hace presión este cachito de agua, ¿sí? De 1,5 centímetros. Ahora me hace presión todo el aceite, ¿sí? En la parte de abajo todo el aceite me hace presión. Y bueno, después está la atmósfera, pero como es la manométrica no lo cuento. Entonces, la presión en la parte de abajo es una suma de dos partes. Una parte que me lo hace todo el aceite, más una presión que me lo hace el 1,5 centímetros de agua. Entonces, ¿cómo me queda la cuenta? Bueno, la densidad del aceite por la gravedad por los 10 centímetros, ¿sí? Porque es todo el aceite, más la densidad del agua, más por la gravedad por el 1,5 centímetros de agua que tengo encima. Entonces, nada, esa cuenta están todos los números, lo pueden hacer con la calculadora y les va a dar 940 pascales. Hasta ahí se entiende cómo se hace la cuenta cuando hay dos fluidos en juego. Es simplemente sumar. Aprovecho a tomar agua mientras me dicen si hay algún problema, si quieren que vuelva para atrás. Bueno. Y finalmente me dice que determine el peso y la densidad del bloque de madera. Bueno, si me pide el peso y la densidad del bloque de madera, bueno, la última parte voy a tener que hacer Arquímedes. Entonces, vamos a escribir cuáles son las fuerzas que aparecen en este bloque. En este bloque tengo el peso que me lo tira hacia abajo y tengo el empuje. Fíjense que a diferencia del ejercicio anterior, acá no está apoyado el bloque, entonces no tengo normal. El equilibrio se da entre el empuje y el peso. Entonces, nada, la ecuación de Newton es re sencilla. Empuje igual a peso. Chau, no hay mucho más que hacer. Ahora, el empuje, como yo tengo dos fluidos, esto está en el medio de dos fluidos, va a ser una suma de dos empujes. Uno que me lo hace el aceite y uno que me lo hace el agua. Es como las presiones hace un ratito.
que tenía una presión por el aceite y una presión por el agua. Acá lo mismo. Entonces, el empuje, ¿sí?, en el aceite va a ser la densidad del líquido, ¿sí?, que el aceite, por la gravedad, por el volumen que yo estoy sumergido en el aceite. Y en el agua va a ser lo mismo, pero por el volumen sumergido en el agua. Voy a ver, no. Voy a volver para atrás para mostrarles. Vamos a borrar todo. Entonces, fíjense que... qué mal que dibujo. Pero todo esto, ¿sí?, la parte de arriba del bloque, todo esto que está acá, que sería de punta a punta 8,5 centímetros, todo eso está sumergido en aceite. Entonces, toda la parte de arriba va a sufrir el empuje del aceite. Y la parte que está abajo, que está en el agua, ¿sí?, el empuje que va a recibir es el del agua. Entonces, vamos a tener que escribir los volúmenes de lo que está sumergido en aceite y lo que está sumergido en agua. ¿Voy de vuelta, Sofía? Ah, no, yo porque me perdí cuando dijiste que no había normal. O sea, en el ejemplo Perdón. anterior, el bloque estaba medio sumergido. Claro, pero Por tenías eso una tenemos- balanza. Que la balanza lo que te mide es normal. Entonces, estaba apoyado sobre la balanza, si querés. Sí, pero después o sea, vos hiciste dos ejemplos, cuando está en Sí, la voy para balanza atrás, y voy cuando atrás. está en el agua. Y en el agua Claro, también pusiste que había normal. claro, porque en los dos está la balanza. Porque la balanza lo que te mide es normal. Entonces siempre vas a tener una balanza ahí. Ah, ¿Se entiende? Esto es como que si estuviese sumergido y en el fondo lo tenés la balanza y el claro, coso. claro, no, no ¿Sí? me imaginé la balanza. Está bien, está bien, está bien. Ya entendí. Es Ah, como un ejercicio que solamente, o sea, no sumerjan una balanza en agua. claro, claro. Listo, ¿Está gracias. bien? Pues ya. Bueno, entonces, volvemos a la cuenta. ¿Sí? Entonces, para el empuje que hace el aceite, me fijo en el volumen sumergido en aceite. Para el volumen para el empuje en el agua, me fijo en el volumen sumergido en el agua. Esto parece una boludez, pero acá es donde se pueden equivocar. Entonces, fíjense cómo es la cuenta. Y acá otra cosa que puede pasar que se equivoquen. Presten atención que acá es el volumen. Entonces, es la densidad del aceite, que es dato por la gravedad, y fíjense cómo escribí el volumen. Yo tengo un cubo, ¿sí? Esto más o menos quiere ser un cubo, que tiene 10 por 10 por 10, ¿sí? Entonces, siempre voy a tener una parte que es una cara de 10 centímetros por otra cara de 10 centímetros por la altura que es los 8 centímetros y medio. Entonces, esto sería el volumen sumergido en aceite. En agua, ¿sí?, voy a tener 10 centímetros por 10 centímetros por la altura que está sumergida en agua. ¿Sí? Entonces, ya está hecha la cuenta, o sea, perdón, tienen todos los datos porque tienen las densidades, pueden hacer la cuenta y lo que obtienen es que el peso vale 8,215 newton. Y de vuelta, si uno tiene el peso, puede sacar la masa, o sea, divide por la gravedad, y la densidad, que es lo que a mí me está pidiendo, es dividir por el volumen. Y el volumen, acá sí sería el volumen total. 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, bueno, ahí eso sería 0,1 metros al cubo. Pueden hacer la cuenta y ahí obtienen cuál es la densidad de la madera. Que si se fijan, el valor que uno obtiene es un valor intermedio entre la densidad del aceite y la densidad del agua. Por eso es que se queda a la mitad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quieren que vaya de vuelta en algo? ¿Me siguieron? ¿Están totalmente atrasados con las guías? Bueno. Y sí, eso últimos. Perfecto, está bien. Son cosas que pasan. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. La clase que viene con Cristian, creo que van a terminar de ver hidrodinámica. Y si no me equivoco,
creo que no sé si va a ser jueves y martes de consultas, o me queda una clase más a mí. Nos entregaremos la semana que viene. Buenísimo. Así que al final del PowerPoint yo les traigo unos ejercicios. Creo que estos ya se los dejé. Que son ejercicios parcial para que después practiquen. Acá tienen uno de equilibrio, acá tienen uno de fluidos muy parecido a lo que vimos hoy. Después acá hay uno de oscilaciones y después acá está el ejercicio más muerte que les puede llegar a pasar, que es una mezcla de fluidos con oscilaciones. Nada, para cuando ya estén al día con la materia, si quieren algo difícil o algo medio sacado, medio que uno no se lo esperaba, acá tienen un ejercicio para hacer, para reunirse el fin de semana. Así que, nada, si quieren hacer consultas, estoy libre, estoy disponible. Cualquier duda que tengan durante el fin de o durante la semana, me escriben. Y nada, no sé qué más decir. Estudien. Y voy a cortar la grabación así no me olvido.